Hola amigos, bienvenidos a Iván de México, la clave de la noticia. Estas son las noticias más destacadas del 6 de marzo del 2024. 1. Un caza ruso escolta 3 aviones británicos sobre el Mar Negro. Moscú. Un caza ruso Su-30SM impidió que 3 aviones de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido violaran la frontera de Rusia sobre el Mar Negro, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. 2. Legisladores peruanos aprueban retorno a la bicameralidad en el Congreso. Lima. Los legisladores peruanos aprobaron las reformas constitucionales que permiten el retorno a la bicameralidad en el Congreso, estableciendo una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. 3. Rusia da un golpe contra un hangar con lanchas no tripuladas del ejército ucraniano en Odessa. Moscú. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con misiles un hangar en la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, donde se daba mantenimiento a las lanchas no tripuladas del ejército ucraniano, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. 4. Rusia intercepta una bomba francesa AASM Hammer, y elimina otro Abrams en el último día de combates. Las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron una bomba guiada AASM Hammer de fabricación francesa y destruyeron en la dirección de Avdiivka otro tanque Abrams de producción de Estados Unidos. Reporta el Ministerio de Defensa ruso. Durante la última jornada, Kiev sufrió considerables pérdidas en su arsenal de armas suministradas por Occidente. Procede del informe diario. 5. Putin. Quiero que sepan que toda Rusia es su amiga. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a los participantes del Festival Mundial de la Juventud durante la ceremonia de la clausura del evento. El mandatario ruso destacó los esfuerzos del Estado para crear un ambiente amistoso durante el acontecimiento. 6. Gustavo Adrián Sen jura como primer ministro de Perú tras renuncia de Otárola. Lima. El abogado Gustavo Adrián Sen fue juramentado como nuevo jefe del Consejo de Ministros de Perú, tras la renuncia de Alberto Otárola, acusado de contrataciones irregulares. 7. Putin interviene en la ceremonia de clausura del Festival Mundial de la Juventud. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a los participantes del Festival Mundial de la Juventud durante la ceremonia de la clausura del evento. El mandatario ruso destacó los esfuerzos del Estado para crear un ambiente amistoso durante el acontecimiento. 8. El Reino Unido prorrogará por un año el impuesto sobre los beneficios de la energía. Moscú. El ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, anunció la prórroga por un año del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los productores de petróleo y gas, que debía expirar el 31 de marzo de 2028. 9. China podría lanzar sus cohetes reutilizables de nueva generación el 2025 o 2026. China continúa avanzando en tecnología espacial. Los próximos 2 años podrían ocurrir los primeros vuelos de 2 modelos de sus cohetes reutilizables, lo cual le ayudaría a reducir costos gubernamentales al gigante asiático. 10. Jóvenes bolivianos comparten su cultura en el Festival Mundial de la Juventud en Rusia. Entre los 20.000 participantes del festival que se realiza en el territorio federal Siries, en Rusia, hay cientos de representantes de América Latina. Alexandra Najavi Calle, de Bolivia, compartió con Sputnik sus impresiones sobre el viaje y las actividades que allí realizan. 11. Investigadores descubren una sorprendente excepción a una ley física de 200 años de antigüedad. Un equipo de investigadores, dirigido por la Universidad de Massachusetts Amherst, descubrió una excepción a la ley de Fourier que rige la difusión del calor a través de materiales sólidos. 12. El ajuste presupuestario de Milei pone a las universidades públicas argentinas en una crisis. El congelamiento de los fondos aprobados en 2022 con más del 300 de inflación acumulada amenaza la supervivencia de las casas de estudios superiores. No tenemos garantizado el funcionamiento para después de mayo, dijo a Sputnik el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Martín. 13. El Kremlin califica de constructiva la reunión de Putin y Grossi. Moscú. La reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, Rafael Grossi,
Fue constructiva, declaró a Sputnik el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 14. Occidente vive un pánico sincero por su desventaja frente a Rusia en la crisis ucraniana. El 4 de marzo, los medios de comunicación alemanes informaron que oficiales militares de ese país hablaron sobre planes para atacar el puente de Crimea con misiles Taurus, agregando que era posible que números no identificados se hayan unido a la comunicación cuando fue interceptada. 15. Moldavia suspende el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa. Chisinau. El gobierno de Moldavia puso en pausa el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, anunció el Ministerio de Defensa. 16. Rusia no tolerará injerencia alguna en sus asuntos internos. Moscú. Rusia no tolerará ninguna injerencia en su vida, en sus asuntos internos ni en su política, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 17. Rusia registra llamados a sabotear votación desde el extranjero en las presidenciales. Moscú. Rusia registra un gran número de llamados a sabotear la votación de los residentes rusos en el extranjero en las elecciones presidenciales, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. 18. Caracas rechaza emergencia renovada por Estados Unidos sobre Venezuela por considerar la agresión. Caracas. Venezuela condenó la decisión de la administración Biden de prorrogar por un año más la declaración de que el país caribeño representa una emergencia para Estados Unidos, señalando que con ella Washington busca justificar una campaña de agresión. 19. Rusia está dispuesta a seguir cooperando con el OEA en todos los ámbitos. Sochi. Rusia. Rusia está lista para continuar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, en todas las esferas, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, Rafael Grossi, durante su reunión. 20. Rusia neutraliza decenas de objetivos ucranianos en la zona de Yarkov en un solo día. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron múltiples ataques de precisión contra las posiciones, el personal y los equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Yarkov, informó a Sputnik el teniente coronel retirado de la República Popular de Lugansk, Andrei Marochko. Varios depósitos de municiones ucranianos también fueron blancos de dichos golpes. 21. Estados Unidos mantiene un año más las sanciones contra Venezuela. El gobierno de Estados Unidos a cargo de Joe Biden extendió por un año más las sanciones contra Venezuela, según una carta que el mandatario norteamericano envió este 5 de marzo al Capitolio. 22. ¿En qué consiste el nuevo plan de medidas aplicado en Cuba para dinamizar la economía? Un mes después de lo previsto, tras la resolución de un incidente de ciberseguridad en la empresa estatal Cimex, las autoridades cubanas implementan desde el 1 de marzo un plan para el impulso de la economía y la corrección de distorsiones que incluye el aumento del precio del combustible, la electricidad y el transporte público interprovincial. 23. Perú desea reactivar un discutido proyecto minero ante la presión de una recesión. El nuevo ministro de Minas de Perú, Rómulo Mucho, propuso reactivar el proyecto minero Tía María, surgido en 1994 pero paralizado por décadas de protestas de vecinos del Valle del Tambo, una zona agrícola del sur del país. En diálogo con Sputnik, el economista José de Echave recordó que otros 3 gobiernos ya fracasaron en esa tarea. 24. Perú sueña con reactivar un discutido proyecto minero ante la presión de una recesión. El nuevo ministro de Minas de Perú, Rómulo Mucho, propuso reactivar el proyecto minero Tía María, surgido en 1994 pero paralizado por décadas de protestas de vecinos del Valle del Tambo, una zona agrícola del sur del país. En diálogo con Sputnik, el economista José de Echave recordó que otros 3 gobiernos ya fracasaron en esa tarea. 25. China podría lanzar sus cohetes reutilizables de nueva generación en 2025 o 2026. China continúa avanzando en tecnología espacial. Los próximos 2 años podrían ocurrir los primeros vuelos de 2 modelos de sus cohetes reutilizables, lo cual le ayudaría a reducir costos gubernamentales al gigante asiático. 26. Partido peruano exige adelanto de elecciones tras corrupción del primer ministro. Lima.
La bancada del partido Juntos por el Perú Cambio Democrático. Izquierda. Destacó que el adelanto de elecciones vuelve a ser una exigencia política tras el escándalo de presunta corrupción protagonizado por el primer ministro Alberto Otárola. 27. Vinicultores rusos piden imponer aranceles del 200 al vino procedente de los países de la OTAN. La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Rusia pide a las autoridades rusas que fijen en un 200 los aranceles de importación para el vino procedente de los países de la OTAN. Declaró a Sputnik Alexei Plotnikov, secretario ejecutivo de la organización. 28. Putin señala que Rusia busca lograr la estabilidad en el marco de la OPEP+. Solnechny-Dols, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró, refiriéndose a la labor de Rusia en el marco de la OPEP+, que no hay planes de subir infinitamente los precios. Lo que se quiere es lograr la estabilidad. 29. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden un caza MiG-29 y más de 1 millar de militares en un solo día. Las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron un caza de superioridad aérea MiG-29 de Ucrania. Informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió en el último día un total de 1,090 militares, en la zona de la operación militar especial rusa. 30. ¿Qué hacen estas personas? Rusia cuestiona a embajadores de la Unión Europea por rechazar reunión con Lavrov. Moscú. El Ministerio de Exteriores de Rusia puso en duda las funciones de los embajadores de la Unión Europea, UE, tras su negativa a reunirse con el titular de esta cartera, Sergei Lavrov. En sus palabras, los embajadores del bloque occidental y de los países de la OTAN se dedican a la injerencia en los asuntos internos de Rusia. 31. Rusia prosigue la mejora de las Fuerzas Armadas ante las amenazas emergentes. Moscú. Rusia continuará mejorando sus Fuerzas Armadas para responder a las nuevas amenazas en el ámbito de la seguridad militar, declaró el ministro de Defensa. Sergei Shoigu anunció también el establecimiento de 2 nuevos distritos militares ante el aumento de la capacidad militar de la OTAN cerca las fronteras rusas. 32. Todo el mundo tiene miedo de mencionar que Estados Unidos es culpable del sabotaje contra los Nord Stream. La culpabilidad de Estados Unidos es obvia, pero se ignora para salvaguardar las relaciones entre el país norteamericano y Europa, afirmó a Sputnik el historiador constitucional y comentarista político estadounidense, Dan Lazare. La divulgación pública de este hecho destruirá completamente la OTAN, opina el analista. 33. Putin agradece a las mujeres en el frente su ayuda a los militares. Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció la labor de las mujeres que están en la línea del frente y ayudan a los soldados de la operación militar especial. Destacó el papel clave de las mujeres en la preservación de las tradiciones, los valores y en la educación de las generaciones más jóvenes. 34. Europa quiere ayudar a Kiev, pero su mensaje es de desorganización e irresponsabilidad. En las últimas semanas, Alemania y Francia, 2 de las mayores potencias europeas, causaron confusión entre sus aliados occidentales en torno al apoyo que han enviado a Ucrania, cuyas tropas han fracasado en su intento por replegar a las fuerzas rusas. 35. Rusia tiene una flota de submarinos capaz de hundir cualquier barco. Los submarinos rusos pueden hundir los barcos que trasladen tropas estadounidenses hacia Europa en el caso de un conflicto hipotético entre las 2 superpotencias, dijo el ex consejero del Pentágono, el coronel retirado Douglas Macgregor, en entrevista con el periodista Stephen Gardner. 36. El grupo BRICS incluye en su agenda la propuesta de crear un sistema similar al SWIFT. Moscú. Los líderes de los BRICS incluyeron en su agenda las propuestas del Banco Central de Irán sobre la creación de un análogo al SWIFT entre los estados miembros del grupo, así como sobre una organización contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, similar al Gafi, reveló un representante del ente financiero iraní. 37. Científicos avanzan hacia la creación de un antídoto para el veneno mortal de las serpientes. Un grupo de investigadores descubrió una molécula que protege contra una toxina mortal. Esto ayudará a desarrollar un nuevo antídoto eficaz que, entre otras cosas, permita salvar a las personas tras ser mordidas por serpientes venenosas en las regiones tropicales.
Si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete al canal.